Bueno, muy bien, 12 minutos han pasado ya de las 11 de la mañana. Seguimos por el aire de la 104.1, hablando de aire. Vamos a parar un poquito este aire y vamos a presentar a nuestras invitadas. ¿Cuántas visitas tenemos hoy? ¿Cómo trabaja la producción? Muy bien. Bueno, mirá vos, la conozco de hace añares. Está Laura Galván, que es directora, y Eugenia Britos, también, que es docente. Las hemos invitado para que nos cuenten esto de poder ir a hacer la escuela primaria de adultos, ¿no? Debe haber, y eso se lo vamos a preguntar ahora. Bueno, buen día, ¿cómo te va? Bueno, buen día, ¿cómo les va a todos la audiencia? Bueno, yo soy Laura Galván, me quiero presentar, soy directora de la Escuela de Adultos 702, que está ubicada en la Escuela 4, en Del Valle, número 155. Bueno, así que ahí tenemos la propuesta para que todos se acerquen y terminen la escuela primaria. Bueno, venís acompañada de Eugenia Britos. Eugenia, ¿cómo te va? Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Andas? ¿Bien? Bueno, soy docente hace unos cuantos años de la escuela de la EPA 702. Es un trabajo muy gratificante y más que nada en este momento en donde salimos a invitar a personas que puedan escuchar. Cualquier persona está incluida en nuestra escuela. A partir de nunca es tarde, a partir de los 18 años, claro. Cualquier persona puede ingresar y enriquecerse junto a nosotras. Vos sabés que yo siempre tuve por convicción totalmente equivocada, ¿no? Que uno, viste, la secundaria a veces podés hacer algo, empezar, dejarlo, pero yo daba casi por decidido que la primaria no había quien no la tuviera. Y después cuando empiezo a recorrer, y sobre todo en el tema del periodismo, te encontrás con mucha gente que por distintas razones no ha podido ser la primaria. Bueno, por algo está esto, ¿no? Exactamente. La verdad que todos los años que nosotros hacemos una tarea que se llama trabajo territorial, ajá, salimos por los diferentes barrios a ofrecer nuestra propuesta. Por todos los barrios de la ciudad, y realmente hay muchas personas que algunas no saben leer y escribir en los tiempos que estamos y que no han terminado su escuela primaria. Así que nosotros ofrecemos distintas secciones que tenemos en distintos barrios, porque también vemos si hay una necesidad en Pueblo Nuevo, ponemos una sección en Pueblo Nuevo, tenemos en Salomone, en San Martín, en diferentes lugares y horarios. Uh-huh. Tenemos en el turno de la mañana, en el turno tarde y en el turno noche. Es decir, que nadie puede decir no puedo. Han creado la posibilidad para que vaya. Nuestro objetivo es que todos se acerquen, claro, y también tenemos en cuenta que si no pueden por trabajo, pueden ir menos días. La verdad que es una propuesta muy innovadora. Ajá. Y bueno, y queremos que la gente, todas tengan la oportunidad de poder terminar su escuela. Pero hay mucha gente. Y cuando hacen ese relevamiento, por lo general, ¿qué dice la gente? ¿Por qué no ha hecho la escuela? ¿Tienen información al respecto? Sí. Y muchos es porque les quedaba muy lejos. Antes no existían los medios de transporte que hay ahora. Sí. Vivían en el campo, tenían que salir a trabajar. Eran los hermanos por ahí mayores y los papás los ponían a cargo de que tenían que cuidar a sus hermanos. Muchas historias de vida que la verdad son muy conmovedoras, ¿no? Y también tenemos mucha gente que viene, que tenemos alumnos paraguayos, bolivianos, que también tienen sus historias de vida y la verdad que se acogen a nuestra propuesta y son unos alumnos divinos, así que también tenemos mucha población de alumnos extranjeros que también vienen a terminar la escuela acá. Mirá qué detalle. Y vos como docente, ¿qué nos contás? ¿Cuál es tu experiencia? Llena de satisfacción. Es muy gratificante como docente el día a día preparar todos nuestros proyectos, nuestras secuencias. Lo hacemos en grupo, tenemos un gran trabajo de grupo, nos centralizamos en cada persona, tenemos personas que tienen alguna discapacidad, personas de la tercera edad, personas con algunas limitaciones, personas que están por entrar al secundario, que están viendo temáticas y contenidos propios, pero al haber distintos niveles o ciclos, nosotros estamos preparadas para centralizarnos en cada uno de ellos. Desde la persona que no sabe leer ni escribir, que no reconoce ni una letra, hasta la persona que hay que enseñarle a dividir,
multiplicar. Nosotros incluso hemos hecho viajes, proyectos, nos centralizamos a veces en las propuestas de ellos. Ellos nos traen a veces las propuestas. Puede ser algún tema tabú, algún tema... ¿Cómo qué, por ejemplo? Un tema tabú, por ejemplo, las mujeres, algunas... lo que es el ciclo menstrual, vamos a hablarlo así, que muchas mujeres no saben, como la prevención, la ESI, que hoy en día nos atraviesa a todos. Muchas personas que hablar de educación sexual integral, ¿cómo vamos a hablar de eso? Y hoy en día un montón de estudiantes han hecho exposiciones y han podido hablar y entienden de lo que nosotros queremos enseñar. Que estén capacitados para saber ellos y transmitirlos a sus familiares, a sus nietas, a sus hijos. La escuela hoy no es aprender a leer y escribir, es más. Es mucho más abarcativo. Es más la formación del individuo, ayudarlo. Sí, ¿no? incluso también hay estudiantes que por ahí no han llegado a completar esa alfabetización, y de todas maneras se tiene en cuenta sus logros, sus capacidades, y por eso estamos para ayudarlos y guiarlos. Contame, para eso nos formaron. Eugenia, contame el momento que fue alguien mayor. Quiero ver si entenderlos. Cuando va alguien mayor que no sabe escribir, ¿cómo abrís el juego para enseñarle a escribir o que conozca las letras? ¿Cómo es eso? Puede ser de diferentes maneras, según la formación de cada una o la experiencia de cada una. Puede ser a partir desde las vocales, desde el abecedario, desde buscar en revistas, desde su nombre propio, como era antes también. Hay diferentes propuestas según la persona. Hay personas que reconocen las vocales, las consonantes. Hay gente que le cuesta el silabeo, juntar las palabras, las letras, que uno lo ve tan natural. Y bueno, es un trabajito que lo vamos haciendo y hay que tener paciencia. Yo siempre le digo a mis estudiantes, paciencia, tranquilidad, que estamos para esto. Un logro, una letra aprendida, es una convicción, es algo bellísimo. Laura, cuando se empieza a conocer todo eso, qué alegría debe tener ese alumno, ¿no? ¿Lo manifiesta? Eso cuando estaba hablando Eugenia quería contarte. Vamos a traer algún alumno otra vez, o si nos das el espacio, que seguro que sí, para que cuenten su experiencia. Realmente es súper gratificante y la alegría de ellos saber que a una determinada edad ellos pueden. Claro. Nosotros siempre decimos, nunca es tarde para aprender. Siempre, si hay voluntad, se puede. Y ellos realmente, y ponerlos, no sé, algunos alumnos que hemos tenido, ponerlos frente a un acto que hagamos para leer frente al público, es súper gratificante, y la verdad que nos sentimos orgullosas que la modalidad pueda proporcionar eso que por ciertas circunstancias de la vida en determinado momento no pudieron hacerlo y que ahora pueden. Ahora está escuchando gente grande que todavía por esas cosas de la vida dijo, no, yo no, estoy grande, me da cosa, me da un poco de vergüenza. ¿Qué le decimos? ¿Cómo los convencemos para que vayan? Y eso siempre lo sentimos por ahí, eso es lo que cuando nosotros vamos a anotarlos, siempre los alumnos nos dicen eso, en ese trabajo territorial. Pero bueno, nosotros tratamos de convencerlos, y cuando se acercan ven que se puede, que se logra, y ellos mismos transmiten al vecino o a un amigo o algo, y siempre se van sumando mucha gente, porque realmente se sienten muy contenidos y somos una gran familia. Tratamos no solo de enseñar, sino también de contener, y si alguien tiene un problema, ayudarlos. Claro. La verdad que es una gran familia, la Escuela de Adultos 702. ¿Dónde y cómo hay que anotarse para participar allí? Se pueden acercar a la Escuela 4, que estamos ahí, que es nuestra sede, que es la EPA 702, de 17:30 a 20:30, y si no, un teléfono, que es mi teléfono, 2266-478-213. Pero si quieren, pueden acercarse a la escuela, que ahí vamos a estar para
para atenderlos. Bien. Y explicarle la propuesta que tenemos. Yo quiero decir una cosita, si alguien nos está escuchando, por algo está escuchando en este momento, pensalo, meditalo. Es muy lindo también ser ejemplo de la familia, ayudar a un nieto en una cuenta, ayudar a un hijo, a alguien que nos necesite, y también ser un poquito de ejemplo de esto de la educación, que es tan importante. Así que han ido nietos a ayudar a los abuelos, han ido hijos a compartir momentos y darle este lugar tan importante a la educación. Es muy fuerte eso. Sí. Gracias por venir. Bueno, gracias. Y lo que tengan nos lo traen y nosotros le damos difusión. Bueno, la próxima vamos a traer a algún alumno para que dé su testimonio. Dale, muchas gracias. Gracias. Bueno, 22 minutos de las 11 de la mañana, nos está llamando el señor operador. Vamos, despedimos a nuestras gratas visitas y ya volvemos.